de un año, 6 meses, solamente para ver el procesamiento. ¿Ya? Bueno, el panorama actual es este, ¿no? Las llamadas operaciones en la industria de los polímeros. Estamos hablando, repito, la fase 3 y todo lo que implica eso, porque hay cuestiones, hay temas, digamos, adjuntos, adyacentes a la fase 3. No solamente es transformar el producto, sino hay operaciones colindantes, que son las operaciones unitarias, pues realmente. Entonces, para ordenar esto, desde el punto de vista de la ingeniería química, ¿no? Se clasifican así, ¿no? Los miren, las operaciones de transformación propiamente son lo que están acá con el nombre de operaciones de formado. Yo voy a formar, preparar, manufacturar un producto con una característica determinada, en la forma que sea y con las características físicas que sea, recurriendo a una serie de tecnologías que son estas que están acá: calandrado, extrusión, moldeo, termoformado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es lo básico, esto es lo que tradicionalmente se entiende como la transformación. Pero la transformación significa el manipuleo de los polímeros antes de que ingrese a la maquinaria de transformación. Entonces hay fluidización de los polímeros, bombeos, flujos por tuberías, mezclados, y una serie de purificaciones que se hacen, etc. Entonces, esas son operaciones unitarias propiamente, lo que nosotros conocemos tradicionalmente como las operaciones unitarias de cantidad de movimiento, de calor y de masa. Entonces, estas van conjuntamente con, o van, de hecho, siempre junto con las operaciones de formado. Porque para que entre la maquinaria, el fluido tiene que estar preparado, el polímero tiene que estar acondicionado, y eso significa una serie de operaciones previas, que son las operaciones unitarias. Entonces tenemos que estudiarlo, pues, porque si le estamos dando una visión de ingeniería, tenemos que decir algo de eso, ¿ya? Pero nos vamos a centrar básicamente en la parte 2, en las operaciones de formado. Sin embargo, como les decía ayer, esto ha avanzado tanto que ahora puedo hacer un producto, darle una forma en una maquinaria, en un proceso determinado, pero a su vez también puedo hacer antes o después del formado, o en paralelo, sin necesidad de formar algo, puedo hacer operaciones de unificación entre polímeros sintéticos. Puedo juntar por un polímero para generar otro tipo de producto. Entonces son las operaciones de unido. Este es un grupo no muy extenso, pero son tecnologías sofisticadas también. Ya miren lo que hay acá: laminación, recubrimiento, sellados al calor, etcétera. ¿Ya? Y finalmente, igualito, antes de formar un producto pasando por uno de estos procesos de transformación, operaciones de formado, yo puedo modificar al polímero. O inclusive al producto formado se le puede hacer modificaciones a la materia prima de la que está hecho el producto. O simplemente a la materia prima, antes de meter la maquinaria, la modifico y a partir de ahí ya se verá qué cosa se hace, a qué operación va. ¿Ve? Entonces, estos son otro grupo de operaciones también sofisticadas. Aquí sí hay química y física, ¿no? Para alterar la estructura y el comportamiento de la materia prima base, que es el polímero, ¿no? Entonces, ese es el panorama. Esto es un montón de cosas. En la industria, entonces, la industria de los polímeros es completamente diversificada, y como pueden ver acá, hay ingeniería química, hay mecánica, mecatrónica, electrónica, y todo como lo van a ver ahora. ¿Ya? Bien, entonces las operaciones previas, ¿no? Vamos a comentar estas de acá, así de manera secuenciada. Como se decía ayer, en cualquier planta química hay operaciones unitarias, pues, típicas de la industria de los procesos químicos, pero ahora en el caso del procesamiento de los polímeros hay varias tareas que nos van a hacer que recurramos a estas operaciones. Cuando hacemos el polímero en el reactor, nosotros preparamos supuestamente el polímero con unas características que nosotros ya previamente establecemos. Me refiero al peso molecular promedio, la anchura de la curva, todo eso que han visto ustedes cómo sale de la cinética, ¿no? Y lo hacemos en un reactor. Entonces, mediante las operaciones unitarias lo que vamos a hacer es facilitar esto, pues, ¿no? Para que la materia prima sea adecuadamente manipulada y transformada. Pero las operaciones unitarias ahí están, en primera línea, en el campo, en la industria de los polímeros, ¿ya? Así que eso es. No son sino las mismas operaciones unitarias, pero no todas se pueden utilizar, como vamos a ver. La de cantidad de movimiento, casi todas. Las de calor, algunas. Y la de masa, casi ninguna. Así esa es la realidad, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace la polimerización en el reactor, termina el reactor, el polímero, y ustedes han visto ayer, por ejemplo, en la polimerización en masa. Como no hay solvente, todas las impurezas quedan dentro del polímero. No se puede eliminar fácilmente. O en la polimerización en emulsión, donde yo hago la emulsión polimérica, ¿no? El látex, y ahí quedan retenidas las trazas de monómeros, de aditivos, de surfactantes. ¿Se dan cuenta? Igualito, en la suspensión, yo aplico el coloide. Si bien el coloide juega un papel muy específico, nada puede asegurar de que haya trazas de coloide en las esferas del producto polímero. Y así, en concreto, siempre va a haber impurezas. Entonces, pero la más fastidiosa de todas es el monómero mismo que haya quedado sin reaccionar. Esta es la más problemática, porque esta, como es monómero, puede activarse en ciertas condiciones y puede desatar polimerización, pues. Entonces molesta al producto, ¿eh? Entonces, ¿esto qué se hace? Se elimina. Estamos hablando acá de un proceso de purificación de los polímeros una vez que sale del reactor.
Entonces, ¿en qué operación cae acá? Simplemente, pues, diversas, porque purificaciones pueden significar operaciones de transferencia en masa, o de calor, o combinadas. ¿Ven? Pero como se dice acá, los polímeros, por sus características de alta viscosidad y sobre todo, perdón, de generar pegajosidad, no se pueden destilar ni extraer casi ninguna operación. La única que funciona es la evaporación al vacío, porque al someter a condiciones cercanas al vacío, ¿no? La viscosidad se comporta de otra manera, la pegajosidad disminuye. Entonces la operación se puede llevar a cabo de manera eficiente. Y esta es en la práctica casi la única operación unitaria, ¿no? Esto es de calor y masa a la vez, ¿no? En la cual yo puedo eliminarle sustancias al polímero, que es los monómeros básicamente. Después nada funciona. Esto está comprobado hasta el cansancio. Y es una pena porque toda la cantidad de operaciones unitarias que hay de masa no se pueden utilizar y podrían servir para purificar los polímeros. Bien, entonces los monómeros que no han reaccionado, que están ahí dentro de la masa del polímero, al someterlas al vacío con calor, van a emigrar hacia la superficie y van a salir, pues. Algunas se evaporan y salen en fase gaseosa, otras salen en fase sólida o líquida. Generalmente salen en fase gaseosa porque esto está trabajándose a temperatura. ¿Ven? Entonces, eso que quede claro. La purificación del polímero, que es básicamente quitarle el monómero, se hace con evaporación al vacío. Aquí tienen algunos ejemplos de evaporadores al vacío. Estos son tipo planta ya, no son tan chiquitos. Este de acá quizás es un poco tipo laboratorio, tipo planta piloto, pero este que ven acá a la izquierda, este es un reactor de planta. ¿Ven? Todo sellado, todo. Bueno, de esto no voy a hablar porque no estamos en transferencia y más, pero es la evaporación al vacío, operación conocida en el campo de los polímeros. ¿Ya? Entonces hemos hablado de una primera parte, esta operación unitaria para purificar, un objetivo, purificar al polímero hasta donde se pueda. Después, como se dice acá, vamos a bombear fluidos, primero lo vamos a tener que fluidizar, como son termoplásticos, digamos, tendría que derretirlo, fundirlo primero y bombearlos por tuberías. Entonces vamos a hablar de las dos cosas acá, ¿ven? Las dos cosas juntas, eso es lo que se dice acá. ¿No? Entonces, el diseño de las tuberías y las bombas en la planta de polímero es más complicado, porque se trata de fluidos no newtonianos, de viscosidad variable a temperatura constante. ¿Eh? Una vez que yo los derrito, están en fluidos fundidos a temperatura constante, que tiene que ser sobre la fusión, a esa condición constante es que cambian la viscosidad. Ya saben que una mayoría son de comportamiento termoplástico, o sea, pierden, pseudoplástico, pierden viscosidad al fluir. A mayor velocidad pierden viscosidad. Otros más caprichosos son dilatantes. Al fluir cada vez a más velocidad, aumentan viscosidad. Otros son tipo plástico de Bingham. Otros son dependientes del tiempo, tisotrópicos y reopécticos. ¿Ven? Todo ahí. Entonces, ese comportamiento reológico, ese comportamiento de flujo complejo, va a condicionar, pues, primero la bomba y segundo, las tuberías, porque la tubería en sí y los accesorios de las tuberías no son igualitos a un fluido normal newtoniano. ¿Ven? Nuevamente aquí el problema de la pegajosidad siempre es una molestia. ¿Ya? ¿Y qué vamos a bombear? A los polímeros derretidos o soluciones poliméricas. Muchos de los procesos que vamos a ver se trabajan en forma de soluciones. ¿Ven? Entonces, el tema aquí es el bombeo. Y acá tenemos como muestra un caso, las bombas que se utilizan en el campo de los polímeros. Son las llamadas bombas de engranajes. Gear pumps se llaman así, ¿no? Porque pueden verlas ustedes ahí, el sistema de bombeo que tiene, fíjense, son engranes. Son dos, mínimo dos, un par, o puede ser varios pares. Son multiengranajes. Entonces, si ustedes ven una bomba centrífuga normal. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna bomba centrífuga? ¿En cantidad de movimiento les han hablado de eso? No. ¿Han visto cómo es una bomba centrífuga? ¿Aló? ¿Los escucho? ¿Escuchan? Sí, profesor, acá ¿Ya? estamos. ¿Han visto cómo es Sí, sí, la bomba cómo centrífuga? Sí, sí lo interesante, ¿Ya? profesor. escuchamos. Tiene, la bomba centrífuga tiene como aletas. Entonces recibe el flujo por un lado y las aletas giran en sentido contrario y impulsan a gran velocidad y expulsan el flujo. Y ese es el caudal que da. Pero miren acá no hay aletas, acá hay engranes que están bien cerquitas y acá ejercen presión. ¿Ya? Entonces entra el polímero, como lo pueden ver acá en el esquema derecho, miren, entra el polímero, o la solución o el polímero fundido, pasa por acá y estos engranes lo machacan y giran a velocidad pues, y lo impulsan, expulsan el flujo del material polimérico. Pero este es un sistema muy sólido, muy fuerte en presión ¿no? Y trabaja también, puede estar a temperatura, pero ya supone que el polímero ya ha sido fluidizado, ha sido fundido, está pasando a una temperatura. Y es un sistema pues mucho más rudo, más fuerte en su trabajo y más costoso.
Aquí tienen algunos modelos de bombas centrífugas, mira, algunas insertadas en las líneas, ¿no? Pero así es. Y hay algunas que son de más de un par, son multiengranajes, dependiendo de qué, de la magnitud de la viscosidad que yo voy a bombear acá. Es una bomba bien, como son costosas, ¿no? Una de estas bombitas fácil cuestan 25.000, 30.000 dólares, ¿no? Pero claro, bombean pues metros cúbicos por hora, ¿se dan cuenta? Entonces, en una planta, yo he visto, por ejemplo, en la empresa sudamericana de fibras, donde hacen hilatura de fibras y manejan caudales grandes, porque mandan el fluido, el polímero fundido, lo mandan como a 60 máquinas en simultáneo, a 60 máquinas de hilatura, y utilizan dos bombitas nomás. Con dos bombas suministran todo el flujo. Son una bomba grande, pues, ¿no? Como la ven acá. Súper potente. ¿Ya? Entonces, estas son las bombas por, digamos, por naturaleza las que se usan, y en general, ¿ah? Digo, no solo de polímeros, sino cualquier fluido de alta viscosidad. Tengo entendido que en algunas industrias como la que preparan el asfalto, ¿no? La brea, donde manejan estas viscosidades también, utilizan estas bombas. ¿Ven? La industria alimentaria, que maneja fluidos de alta viscosidad también en los alimentos, tiene más cuidado. Utilizan un sistema así, pero menos rudo, porque digamos, este esfuerzo mecánico muy alto que se hace acá puede fracturar al polímero natural. Un polímero natural no resiste tanto el esfuerzo mecánico como un sintético, pero se utiliza este sistema de engrane de todas maneras. Todo depende, ¿no? El tamaño, la velocidad a la que gire, la presión que ejerza. Eso se regula en la bomba. ¿Ven? Entonces, con eso hacemos el bombeo y el paso por las tuberías que se diseña ya de acuerdo a los principios que se conocen, pues, ¿no? Normalmente vamos a tener flujo convectivo, turbulento, pero newtoniano, no newtoniano. Y ustedes saben que para medir el flujo se utiliza el número de Reynolds, ¿no? El Reynolds, que en una tubería circular es el diámetro por la velocidad promedio por la densidad entre la viscosidad. ¿Y qué pasa si la viscosidad va cambiando? El número de Reynolds va cambiando. Estoy bombeando un mismo flujo, pero el Reynolds va cambiando por la viscosidad que cambia. Si es pseudoplástico, que la viscosidad disminuye, el Reynolds aumenta. Se puede pasar de un flujo de velocidad a uno de mayor velocidad, turbulento. O puede ser al revés, si fuera un dilatante, que disminuye la viscosidad, perdón, aumenta, el Reynolds baja. Yo bombeo a una velocidad alta y el Reynolds va bajando solito, por su naturaleza no newtoniana. Es todo un problema, pues, ¿eh? Por eso se habla de un paquete acá, el bombeo con las tuberías, con el diseño. Es todo un arte esto, diseñar esto en los no newtonianos. Bien, después también decíamos acá operaciones unitarias de mezclado, que puede ser para mezclar polímeros con aditivos, hacer mezclas, o entre polímeros, o el mezclado que hago yo en el reactor al momento de la polimerización, ¿no? O cuando hago una purificación. Hay polímeros que una vez que salen del reactor son lavados. ¿En dónde? En tanques, pues tanques de lavado. Y ahí agito. Estoy hablando de mezclados. O añado aditivos, puede ser una solución que no es agua, sino una solución ácida, una solución química. ¿Ven? Entonces, el mezclado y el uso de los agitadores está por todo lado. ¿Ven? Y como dice acá, se utiliza reactores de tanque para mezclar con los aditivos en general, colorantes u otros, o simplemente hacer otras operaciones de purificación también, de lavado sobre todo, ¿no? Siempre el problema, la alta viscosidad, la pegajosidad y cuidado, porque de esto se abusa muchas veces, porque es fácil pues someterlo a una alta agitación para limpiarlo, pero puedo alterar al polímero. Los polímeros sintéticos, si bien son resistentes, de todas maneras no son resistentes en forma ilimitada. Si yo los maltrato demasiado, los puedo degradar, puedo fracturar, romper las cadenas. ¿Ya? Bien, entonces todo eso pues va dentro de los conceptos básicos de las operaciones unitarias, pero adaptado todo al campo de los polímeros. Y hemos hablado de las mezclas y hemos hablado ayer de los sistemas de agitación. Ya todo eso entra a tallar acá. Bien, entonces estas cositas, ven, que son referentes a las operaciones típicamente unitarias que van acompañando normalmente a todo lo que viene en adelante ya. Porque esto es para que el polímero entre a la maquinaria, prepararlo. ¿Ya? Y como han visto ustedes en el mercado, ya puedo incluso añadirle sus aditivos. Si ustedes ven el esquemita que teníamos en el archivo de ayer, ¿no? Es que más, un ratito, me voy a permitir, un ratito voy a cerrar esto, me voy a permitir abrirlo ese archivo porque hay algo que quiero comentar acá. Mírenme, ¿ya? A ver, un ratito, ¿ya? Acá hay un detalle importante que quiero que lo noten y se los aviso. Mírenme, ya, voy a compartir el archivo de ayer, ¿ya? Ya. Este es el de ayer. Entonces, en el esquemita observen, ahí están los aditivos. Ayer no mencioné mucho,
Pero ahora es el momento, como estamos hablando de mezclado de operaciones unitarias, los aditivos se pueden añadir, miren, en el momento que se hace el polímero en el reactor o al momento de la máquina de transformación. Y esto tiene una lógica, porque esto no es a gusto, como quieres, sino dependiendo qué características tiene el polímero. Si yo estoy haciendo el polímero acá y va a ser un termoplástico, pues ese polímero termoplástico se fabrica y como es termoplástico, al momento de ponerlo a la maquinaria, lo derrito, pues lo paso a la fusión y entra a la maquinaria de transformación. O sea, tiene nuevamente posibilidad de fluidizarse y manipularse. Entonces el aditivo se añade ahí normalmente al momento de la transformación, no en el reactor de polimerización. Pero si es termorrígido, la cosa es distinta. Porque yo hago el polímero acá y este termorrígido no tiene fusión, ya no lo puedo derretir y someterlo como los termoplásticos. Entonces, estas técnicas de transformación tienen variantes, tienen alternativas para los termorrígidos, pero el aditivo ya no lo puedo añadir acá. Entonces, por eso el aditivo se añade al momento de la polimerización, cuando se trata de un termorrígido. ¿Eh? Entonces, claro, ¿eh? Este doble flecha es acá en la polimerización para termorrígidos o acá en la transformación, generalmente en los termoplásticos. ¿Ya? Eso es lo que les quería decir. Entonces, eso estaba hablando ahora, pues, justamente, ¿no? Perdón, ya. Entonces, cuando hablaba del mezclado, ¿ya? Listo. ¿Están viendo, no? ¿Se ve el esquema? Sí se ve. Ya, ya. Entonces, en el mezclado, ojo, principalmente por los aditivos. Y los aditivos tienen su lógica para añadirse. Entonces, de ahí la importancia de esto, ¿no? En función de quién es el polímero. Bueno, entonces acabamos así. Podríamos hablar un poco más, pero es para que tengan una idea, ¿no? Resaltar las características no newtonianas que son las que condicionan todo el manipuleo previo del polímero, ¿ya? Vamos al tema de fondo, las operaciones de formado. Acá están. Estamos poniendo acá estas tres primeras y estas dos segundas, que son, con estas cinco, estamos describiendo las más importantes. No todas, por supuesto, pero más adelante vienen otras, pues, ¿no? Y dos operaciones auxiliares, que son la inyección y el soplado, ¿ya? Que no son propiamente operaciones de transformación, porque yo con inyección y soplado no fabrico nada, sino son operaciones auxiliares que trabajan junto con estas anteriores. O sea, yo voy a hablar, por ejemplo, ¿no? De un moldeo o un dispositivo que es por inyección, pero puede ser también un moldeo, ¿sí? Hecho por un dispositivo tipo soplado. O sea, esta es la modalidad, pero la operación fundamental es más que eso, ¿ves? Es una máquina más completa, ¿ya? Igual, la extrusión puede estar empalmada a una máquina de moldeo, pasando por un inyector o por una máquina de soplado también. Son equipos y operaciones auxiliares que van ayudando, soportan a estas operaciones básicas. Entonces, miren, acá está el primer punto importante, el concepto. Estas operaciones, calandrado, y su nombre en inglés, calendaring, ¿no? ¿Para qué se usa el calandrado? Una operación muy antigua que nació en los metales. Para hacer las planchas metálicas de metales, el proceso se llama calandrado. Y los plásticos lo único que han hecho es han copiado este principio y lo han adaptado a los plásticos. ¿Ya? Se hace cuando se requiere hacer láminas a partir de un granulado, de una resina en bruto, en sólido. ¿Ve? Yo quiero laminados de cualquier espesor, desde un film hasta una plancha, si quieren, de milímetros. O también cuando quiero reducir el espesor de una lámina que ya ha sido hecha. ¿Ve? O sea, o hago una lámina nueva a partir de la resina sólida, o a una lámina de hecho la reduzco en espesor en la máquina. Pero el producto es laminados. Entonces aquí está bien clara la cosa. Yo no voy a pretender hacer un molde o un juguete con un calandrado. Este es para hacer laminado. Para usos diversos, como vamos a ver. La extrusión, una tremenda operación, ¿no? Se usa cuando yo quiero transformar el polímero para fabricar productos, fíjense, que tengan una sección transversal específica. Aquí la característica del producto es la sección transversal, no tanto la forma física externa. ¿Ven? Por ejemplo, una tubería. ¿Cuál va a ser el detalle? El diámetro de la sección interna, el espesor de la pared, todo el detalle de la sección transversal. Y por afuera puede ser lisa, corrugada, puede tener aletas, una serie de cosas. Dice, eso me interesa la sección transversal. Entonces el extrusor hace eso, entre otras cosas, pues, por supuesto, ¿no? Productos que tengan sección transversal. El moldeo, miren, ve, otra tremenda operación que tiene infinidad de variantes. Sí, es todo lo contrario, el moldeo complementa la extrusión. Se hace cuando yo quiero fabricar productos que tengan una forma específica. O sea, hablamos de la forma física ya, no la sección transversal. ¿Ven? Entonces, de repente, por eso es que estas a veces se combinan, porque yo puedo necesitar un producto que tenga una forma física con una sección específica también. Y tengo que hacer una combinación de operaciones. Y ya se va complicando la cosa, porque no es fácil. Pero cada una tiene un objetivo. Laminados el calandrado
productos con forma de sección transversal específica. Después, la siguiente, el termoformado, como dice, termoformado, voy a formar algo con calor. Esto se hace utilizando láminas, o sea, dice, se fabrican productos con formas específicas, o sea, como un moldeo. Yo voy a fabricar productos como hace el moldeo, pero solamente, y me comí una letra, solamente, perdón, solamente utilizando, ¿no?, una lámina previamente fabricada. ¿Ven? O sea, yo parto de un producto previo que es una lámina. Esa lámina, ¿quién la ha hecho? Por ejemplo, un calandrado, o la puede haber hecho una extrusión también, como vamos a ver. Yo hago previamente una lámina, pero ahí no termina. Mi producto final no era la lámina. Lo quiero hacer, por ejemplo, un envase. Entonces entra una máquina que a esa lámina la adapta, la deforma, la ablanda y le hace tomar la forma de un molde. Es como una combinación de calandrado con moldeo, pero tiene su propia personalidad esta operación. ¿Ya? Y con esto se resuelven a menor precio, muchas veces, lo que el moldeo cuesta más o lo que el calandrado no puede hacer. Porque el calandrado se queda en la lámina y yo tendría que cambiar la forma. Entonces, el termoformado me completa la lámina, le da forma de producto. La otra opción sería que lo haga de frente de moldeo, pero puede ser más caro. ¿Ven? Entonces, esta es una operación alternativa muy importante. Esta, en los últimos años, ha tenido un crecimiento exponencial en la industria de la transformación de los polímeros. Y finalmente esta otra, que su nombre ya lo dice todo, hilatura, ¿no? Es para la obtención de fibras y formas alternativas. Lo que ya hemos presentado en la clasificación de usos. ¿Qué es una fibra? Es una estructura unidimensional en la cual la relación longitud entre ancho es mucho mayor de 100. ¿Ven? Son estructuras físicamente unidimensionales. Este es un mundo aparte también, porque vamos al campo de las fibras, que puede Pero, ser en el campo, sí, textil o no textil. ¿Está bien? Entonces, esta es la primera parte, los conceptos. ¿Y de qué se trata? De describir, digamos, de una manera general, lo más importante de cada uno de ellos. Y por supuesto, después vienen un montón de otras operaciones. Pero estos son los 5 grupos más conocidos que hay. Y son los que, creo yo, se practican en más cantidad en el mundo, en general. En el Perú se hacen todas estas cosas, ¿eh? Se calandrea, se extruye, se moldea de todas las formas, se hace termoformado y se hace hilatura. No solamente casos como el sudamericano de fibra, que hace el polímero y lo hila, sino también se hace hilatura a partir de reciclado de las botellas, como les he dicho. Yo conozco varios egresados que están trabajando en plantas de hilatura, de polímeros sintéticos. Entonces, aquí estamos hablando, si van sumando las características del tipo de producto que fabrica cada uno, estamos hablando de una infinidad de opciones. ¿Ya? A esto se suma, ¿qué cosa? Los casos en los que yo parto del monómero, polimerizo y ya me sale el producto final. Si ustedes recuerdan lo que hemos hablado ayer, por ejemplo, el látex, la polimerización en emulsión, que ven, polimeriza y transforma, ya da el producto. ¿Cuál es el producto? El látex, pues, la pintura, el recubrimiento. La otra opción, la hilatura en bloque, en reposo, que me hace los laminados, esas las planchas de polimetacrilato. ¿Ven? Parto el monómero, hago la polimerización, pero como lo hago en un molde, me sale ya la lámina de frente. Son casos ya más directos, procesos específicos. Pues. Pero si no, todas están partiendo, como han visto ustedes, del polímero inicial en bruto que se ha obtenido en el reactor y pasan a una maquinaria que aplica uno de estos procesos para transformarlo a producto. ¿Está claro? ¿Está claro? No me dicen nada. Sí, profe. Ah, listo. Entonces, miren, empezamos en ese orden. El calandrado, la extrusión, el moldeo, etc. Hoy día no vamos a terminar, indudablemente, ¿no? Esto lo vamos a seguir el día martes. Lo quiero hacer tranquilamente, sin apurarme mucho, para darles una idea lo más comentada, porque esto es, como digo, todo un campo. Esto mismo que vamos a ver acá en el curso se hace mucho más desarrollado con ecuaciones, con cálculos. La máquina se diseña inclusive, pero eso ya, claro, lo hacen los mecánicos, los electrónicos, pero el químico da los parámetros básicos del proceso, porque el químico es el que maneja la materia prima, que es la que va a condicionar, ¿no?, la forma de funcionamiento de la máquina. Bien, entonces miren, la primera, calandrado. Aquí ven una máquina, es un dispositivo que, ¿para qué se usa el calandrado? En primer lugar, voy a ver acá, ¿ya? El calandrado, miren, entra una resina, como decía acá en la definición, parto de un granulado, una resina en un grano, los pellets, ¿no?, para formar una lámina. ¿Y cómo lo va a hacer? Es un proceso termomecánico, básicamente. Entra el granulado acá, la resina, acá hay calor, se va derritiendo y va pasando por pares de rodillos. Entra la masa acá, ¿no? Como hay temperatura, se va derritiendo, principalmente para termoplásticos, por si acaso, ¿ya? Va derritiendo y los rodillos van girando y lo van machacando y lo van fluidizando.
¿no? Y ya van formando como una especie de flujo en forma laminar. Pasa a otro par, lo aprieta más, lo hace más delgadito, y va pasando así por una serie de pares. Y llega acá como una estructura laminada, porque el cilindro pues tiene una longitud, es un área, ¿no? Genera un área así. Y sale un laminado de un cierto grosor. ¿Se dan cuenta? Y acá se menciona el dispositivo que se controla el espesor de alguna forma. Y finalmente, el producto que está todavía en forma media derretida, media chiclosa, pegajosa y media como melcochosa, digamos así, no está sólida, va a tener que ser sometida a un proceso de enfriamiento. Y fíjense ustedes acá este par de rodillos últimos. Aquí se aplica un estiramiento. Porque no se olviden de ese bendito problema que se produce cada vez que un polímero pasa por una zona estrecha, el hinchamiento del extruido, el famoso efecto Varus. Entonces, si este producto que está saliendo acá, yo no lo jalo, no le hago, se va a hinchar, se dilata, se deforma y se malogra el hinchamiento del extruido. ¿Ven? Entonces acá, este rodillo chiquito está jalando ya un poco más que este. ¿Para qué? Para no dejarlo que se hinche, ya lo está estirando y está controlando. Además, esto se gira para dar el espesor que yo quiero, pues. Y este, de hecho, corre a más velocidad que este de acá. ¿Ven? Y pasa por el enfriamiento, donde lo único que hacemos es solidificar, enfriar y consolidar el estado sólido acá. Y también a veces acá, entre estos rodillos, se puede reducir un poquito más el espesor. Y de paso se pueden aplicar efectos decorativos. Puedo aplicarle acá pigmentos, granallas, así para que se impregnen en la superficie y generen diseños, ¿no? O los mismos cilindros pueden tener altos y bajos relieves y le impregnan al laminado, lo hacen en alto y bajo relieve. Mil cosas se hacen acá, estéticas y de afectamiento de la superficie, cosa que me puede salir un laminado con características superficiales. ¿Ve? Y siempre jalando un poquito para no permitir que se produzca el hinchamiento del estruido. Finalmente acá ya se acumula, se estoquea, pues, se embobina. ¿Ve? Esto, por ejemplo, puede ser esos rollos de plástico que ustedes van al mercado central y ven en rollo, uno va y compra, deme 2 metros de plástico así para hacerlo de mantel de mi mesa, ¿ven? Por ejemplo. Pero está en un rollo que tiene cientos o hasta miles de metros, y eso es el producto. La forma final, como se ha estoqueado, como se ha almacenado el producto de acá. ¿Ven? Y acá lo ven a colores, ¿ven? Cómo va saliendo el ambiente, la parte final ya, ¿no? El acabado que le estoy dando acá ya, y el rollo que se va formando. Entonces acá hay una serie de parámetros que se controlan, ¿ven? Y eso está enumerado acá. Pero eso en base a recordando las etapas, pues acá la alimentación, esta primera fusión y fluidización, y se va generando el espesor, acá se va midiendo, se controla el espesor y después pasa al enfriamiento. Hay una serie de parámetros acá, y esos están indicados aquí. La temperatura del proceso. Se supone que la máquina está internamente a una temperatura por encima de la fusión, pues, porque si no, no le derretía el polímero. En algunos casos, recuerdan ustedes cuando al comienzo del curso vimos las características generales de los polímeros y hablamos de la fusión, la degradación, y yo dije que hay un parámetro, de repente ni me prestaron atención, hay un parámetro que se llama la temperatura de reblandecimiento. Hay polímeros que para ser fluidizados y ser dóciles, para ser manipulados fácilmente, no necesitan estar en estado fundido. A veces están ablandados lo suficiente, ¿no? Que ya son dóciles, ya son manipulables. Entonces no necesito llegar a la temperatura de fusión, sino un poco menos. Y de hecho me ahorro energía, ¿sí? Entonces hay polímeros que trabajan sobre la temperatura de reblandecimiento, no necesariamente la fusión, pero otros sobre la fusión, ¿no? Entonces ese es el primer parámetro. La velocidad de rotación de los cilindros, porque según esto voy a reducir el espesor y voy a aplicar presión sobre el laminado. ¿Y cuántos pares? A veces con un par solo no logro el espesor que quiero, tengo que seguir pasándolo a un sistema de pares de cilindros para que vayan reduciendo el espesor. Y cada uno está estirando, como uno. Los pares, miren, los pares que van girando acá siempre tienen una lógica. El par que viene gira más que el anterior. Este más que el anterior, ¿por qué? Porque jala, así jala y va reduciendo el espesor y va estirando de paso para no dejar en ningún momento que se produzca el efecto Varus. ¿Ven? Entonces, la velocidad de rotación, el número de pares, la presión que aplico en los pares de cilindros, la temperatura del enfriamiento del laminado, no se puede enfriar violento, porque si no la solidificación es muy brusca y no cristaliza bien, sale un producto de malas características estructurales, y después tendría que someterlo a un curado, me sale más costoso, tiene que ser un enfriamiento progresivo para permitir una solidificación tranquila. Y el estiraje, que yo lo voy a definir, que va a estar en función de qué espesor quiero. Fíjense, entonces no son pocas las variables, es una operación bien sencilla, termomecánica, pero miren la cantidad de variables que tiene. ¿Ya? Entonces, se pueden aplicar a un laminado formado para reducirle el espesor, tal cual decía acá la definición, ¿no? O para reducir el espesor, ¿no? O simplemente ese laminado formado no le cambia y va a una máquina de termoformado más adelante.
para fabricar otras cosas. ¿Ven? Puedo hacerle modificaciones superficiales, alto, bajo relieve, procesos decorativos con aditivos, etcétera, etcétera. Por eso uno ve plásticos con diseños, con una serie de cosas. Eso se hace básicamente en la parte final, acá, en el enfriamiento ya. Cuando el producto está ya casi agarrando el estado sólido, pero está pegajoso todavía. Paja, ahí se impregna bien. ¿Está claro? Aquí podemos ver algunos detalles más, cómo es el paso, ¿eh? La calandra, cómo jalan los rodillos y apretan y estiran. Y esto se repite pues en varios pares, y hasta que pasa al enfriamiento. ¿Ya? Y todo acá. Y acá miren, ahí está la masa cómo entra y cómo se va reduciendo el espesor, ¿ven? Porque cada vez cada rodillo jala más velocidad y además aprieta más y va reduciendo el espesor. Interesante. Bueno, estas máquinas hoy en día son automatizadas, todo se controla con sensores, no con software y todo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Está bien? Extrusión. Esta operación. Aquí ven la máquina de perfil y acá la ven de frente. Este cuerpo cilíndrico que ven es la parte principal del equipo, que es lo que ven acá en forma seccional, ¿no? Ese es un cuerpo cilíndrico que internamente tiene un dispositivo tipo tornillo sin fin, como lo ven acá. Esto le dicen el uso o tornillo, que puede cambiar de diámetro, puede ir creciendo. Pero en general, la diferencia que hay entre el diámetro del cilindro y el diámetro del tornillo es pequeña. De tal manera que este espacio que ven acá en color gris, en realidad es bien pequeño. Es una zona estrecha. Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿Y por qué se llama extrusión? Entra la resina en pellets, en sólido, esto está a temperatura, se va derritiendo, y este tornillo empieza a girar movido por un motor muy potente, ¿no? Empieza a girar, y este tornillo cuando gira da la sensación de movimiento, ¿no? Un movimiento que avanza, que avanza. Entonces, mientras es derretido, este fluidiza, machaca, mezcla, ¿no? Homogeniza, y como la zona es estrecha, y si va creciendo, la zona estrecha se va reduciendo, reduciendo. Entonces, ¿qué va haciendo? ¿No? Derrite, fluidiza, homogeniza y como va reduciendo, se lo va inyectando, cada vez va aumentando de velocidad, va generando un flujo ya. Y al final, todo lo que va a salir se junta y sale como un chorro acá, violento. Entonces, este es todo un reto, porque tengo que lograr que se haga bien la fundición, que se mezcle bien, que el fluido que voy a generar acá sea lo más homogéneo posible, porque eso, si no sale bien, va a repercutir en el producto que voy a generar a partir de acá. ¿Ya? Entonces, esta es la parte principal del equipo. Como dice acá en la siguiente lámina, es lo que se llama el extrusor. El extrusor, que es todo lo que está desde acá, bueno, incluido el dispositivo mecánico para mover el tornillo, ¿no? Pero todo desde la alimentación y todo el proceso de fluidificación y generación del flujo. Hasta aquí. Ese es el extrusor. Aquí viene una parte adicional que se va a llamar, de acuerdo a lo que está en la siguiente diapositiva, el cabezal. ¿Ya? El cabezal, o el dedal también le dicen, pero más es el cabezal. Ese dispositivo no lo vemos acá, pero aquí sí. ¿Ven? Este es el extrusor, que es todo este cuerpo. Este es un dispositivo tipo molde, donde se le va a dar al polímero fundido la forma que tiene con la sección transversal específica. Por ejemplo, va a tener una forma de molde que genere un tubo de un grosor de pared especial y de un diámetro determinado. ¿Ya? Y después el producto va a salir del cabezal y tiene que enfriarse y tiene que mantener la forma. Entonces acá hay que jalar, porque si no, nuevamente el hinchamiento del extruido y malogró todo el tubo. O puede ser una ranura y genera un laminado, una plancha de un grosor determinado, que puede ser un film de fracción de milímetro. Y su característica es el grosor finito, sección transversal fina. También se hacen films y un montón de cosas más, pero en general, sección transversal específica. ¿Ya? Ahora, esta máquina que ven acá es más compleja todavía, porque aquí ustedes ven en realidad esto de acá, ven el cabezal acá, pero ven a este otro cilindro. Este es otro extrusor más, son dos. Esto es lo que se va a llamar una coextrusión, porque voy a extruir a un polímero, otro acá, y los voy a mezclar en el cabezal para generar, por ejemplo, un tubo hecho de dos materiales. ¿Ven? Como vamos a ver más adelante un caso. Entonces, esta operación es interesante y tiene parámetros, pues, ¿no? Pero esta primera parte, lo que se llama el extrusor, tiene estas partes. Tiene primero la tolva, que es este dispositivo de alimentación que es como un embudo, ¿no? De la tolva, donde se alimenta la resina. Y después el barril del extrusor. Está dividido en tres partes: sección alimentación, sección compresión y sección medición, que son las tres partes que ven acá. Sección alimentación en la primera parte, sección
compresión, que es todo el trayecto que va a ir recorriendo mientras voy machacando, homogenizando y se va reduciendo, lo voy apretando más para que aumente su flujo y finalmente ya el caudal generado, la parte final, donde tengo a lo que acá le llaman la sección de medición, pero es de dosificación en realidad, donde ya el caudal sale a una cantidad determinada. ¿Ven? Tres secciones tiene este cuerpo, que es el barril más la tolva, y todo se llama el extrusor. Y después viene el cabezal, ¿ven? El cabezal, que es el que le da al extruido se le dice al producto que está botando el extrusor, ese flujo fluido de la resina, al extruido le da la forma deseada en su sección transversal. Esta operación así se ve fácil, pero es todo un arte esta operación, porque tiene parámetros por todo lado. Yo le diría a usted, no los he enumerado acá, pero basta que los razonemos. ¿Qué interesa acá, por ejemplo? La temperatura de trabajo del cuerpo cilíndrico. Segundo, la velocidad de rotación del tornillo, ¿no? Tercero, como dice acá, ¿no? Sección de alimentación, como yo tengo que garantizar que esto vaya derritiéndose, y vaya aumentando, yo tengo que asegurarme que el flujo se vaya consolidando, que se vaya volviendo más fluido hasta que llegue al final. Entonces, aquí puede haber un gradiente de temperatura que puede ir aumentando, creciente. Entonces, acá hay controles, pero la temperatura es básica, ¿ven? Y finalmente aquí hay un dispositivo de medición, una suerte de bomba, que es el que suministra el flujo. ¿A dónde? Al cabezal. Pero si yo no pongo el cabezal, simplemente no he sacado el producto que tiene la sección transversal específica. Y eso se hace a veces. Le quitan el cabezal y a esta máquina y a esta operación la utilizan solamente para generar el flujo del polímero fundido. Y eso puede estar empalmado con una operación de moldeo. Y ya no pasa al cabezal, sino a un molde y se hace un moldeo, pero a partir de una extrusión previa. Entonces se habla del proceso de extrusión-moldeo. O puede pasar a una máquina de que se hace moldeo por soplado, por inyección, y se va a hablar así: extrusión, moldeo, soplado, extrusión, moldeo, inyección. Ya van tomando nombres particulares. ¿Ya? Entonces, pero la operación que es sola, la extrusión sola, tiene el cabezal acá, que es la que genera el producto con sección transversal específica. ¿Ya? Pero como digo, Profe, se puede alterar. Sí, profe, ¿preguntas? o sea, ¿se puede hacer también soplado a partir de la extrusión? O, Sí, porque muchas veces, como digo, se le quita el cabezal y se aprovecha esta operación solamente para generar el fundido acá, el flujo fundido. Y eso puede pasar a una máquina de moldeo por soplado. ¿Te das cuenta? como yo le había Para hacer visto que envases. lo hacían con ¿Cómo? mangas, o sea, tipo un chupo. Ah, no, no, ese es otro caso. Ese Y, lo vamos a ver a continuación, el caso del polietileno, de las mangas de plástico de polietileno para bolsas. Ese es solamente para el caso de bolsas. Este es ya, para cualquier cosa. Yo o pongo el cabezal y hago cualquier cosa que tenga sección transversal específica, o lo quito y este flujo lo utilizo para hacer moldeos diversos para cualquier cosa también. ¿Te das cuenta? Esa es porque la idea. tengo Entonces, pero entendido como operación sola, esta tiene su propia personalidad. Esta me fabrica productos con sección transversal específica. Pero si yo quiero, le quito el cabezal y lo utilizo parcialmente para empalmarla con otra operación. ¿Te das cuenta? Porque finalmente todo este porque cuerpo cilíndrico, esto llamado extrusor, es un sistema de fluidización del polímero. ¿Sí? ya, profe, porque ¿Te das he cuenta? visto que es inyecto ¿Cómo? Escucha, soplado. habla más alto, por favor. Ingeniero, me escucha Sí, ahora sí. soplado también. O sea, Ah, ya, inyecta. ves esas palabras. Mira, inyecto soplado. Quiere decir que van a inyectar y de ahí van a pasar a un moldeo por soplado. ¿Ya? Esa inyección es un flujo como estos, que lo puede hacer esta extrusora, o también hay una máquina que se llama de inyección, estas que mencioné ¿no? antes como operaciones auxiliares, la inyección, ¿ves? Hay una máquina que se llama la inyectora, que en ese caso que dices tú, ya no utilizan el extrusor, sino vamos a la máquina de inyección, que es un dispositivo parecido a este, que genera un flujo a velocidad, a caudal alto, y eso pasa al moldeo por soplado. Y por eso le dicen inyecto soplado. ¿Ves? Son palabritas sofisticadas que la industria, pero al final son estos conceptos básicos, ¿no? ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, y aquí los parámetros, como le digo, ¿no? Temperatura, que es encima con gradientes, importante, o sea, que hay un control, pero estricto de las temperaturas, ¿no? La alimentación, acá hay un flujo de alimentación, la rotación del uso, la presión a la que ejerce el uso contra la pared, porque en función de eso va a ver qué presión ejerce sobre la resina. Y finalmente el caudal que genera acá, que va a estar en función de la rotación, de la temperatura, de todo. ¿No? Es una operación bien integral.
y su cabezal, que ya es, en realidad es como un molde, pero el detalle en el molde es que genera una sección transversal específica, ¿no? Pero como digo, muchas veces no utilizan la operación completa, la extrusión completa, le quitan el cabezal y lo utilizan para combinarla con otra operación. ¿Ya? Entonces, antes de ver el caso de las mangas, acá está. Proceso de extrusión. Una serie de tipos de productos de extrusión. Pueden ser perfiles, o sea, formas. Por ejemplo, un perfil, ¿qué cosa es? Un parachoque de un carro, una pieza de forma determinada, que tiene un grosor determinado, porque el parachoque tiene que tener un grosor determinado, y también una forma. Entonces, probablemente un perfil lo han hecho con una extrusión y un moldeo después. Tuberías, estas sí son típicas de extrusión. Laminados y películas, también de extrusión. Aparte, miren, del calandrado, ¿eh? También se hacen láminas y películas por extrusión. Películas sopladas, ¿ven? Yo extruyo, pero no uso el cabezal, ¿no? Y lo empalmo con un moldeo por soplado. Filamentos, esto se hace en la extrusora misma. Ahora vamos a ver una foto. Y extrusión para recubrir cables metálicos. Yo paso un cable metálico y le hago una extrusión por encima y le pongo el recubrimiento plástico. Ese es el caso de los cables eléctricos. El cable va al medio y ustedes ven por encima el recubrimiento de PVC, el aislante eléctrico, ¿ven? También se puede usar simplemente para mezclar y derretir y fundir, generar un flujo fundido de una mezcla, o puede hacer coextrusiones, que son extrusiones simultáneas. O sea, esta es una de las operaciones más completas que hay y más tradicionales del campo de los polímeros. Esto sí nació con los polímeros, ¿ya? Y este principio lo utilizan incluso en la industria de alimentos para hacer todas las pastas, tallarines, fideos y todas las formas que conocen de pastas. Igualito, le llaman extrusora, pero es una máquina que trabaja mucho menos temperatura, menos presión, ¿no? Pero extruye. ¿Y por qué se llama extrusión? Porque la definición de extrusión es hacer pasar a un material por una zona estrecha por acá y ¡pum!, que salga, que se libere. Esto es extruir propiamente. Pero este fenómeno en la que se cumple esta condición de lo que significa la extrusión se da en una variedad de situaciones en las maquinarias de transformación. Esta es la más tradicional, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos el caso de las bolsas, las mangas de polietileno. Este es para bolsas, ¿ya? Acá ven, viene, la extrusora no se ve, pero está por acá atrás. Viene, suministra el caudal, ¿no? Lo estamos utilizando, mejor dicho, en este caso de esta mangas de polietileno, estamos utilizando esta parte básica, pero sin el cabezal. ¿Para qué? Para generar este flujo nomás, ¿ya? Y ese flujo entra acá, viene por aquí, y aquí entra esta parte, esto recibe el flujo, y internamente hay un sistema neumático de aire caliente a temperatura. Entonces, el polímero entra acá y entra como que le meten aire polímero y ¡puf!, lo inflan como un chicle. Y así se infla como acá, pero un grosor todavía ancho. Y esto va, como el aire va de abajo hacia arriba, lo va empujando hacia arriba. Pero a medida que va ascendiendo, como el aire sigue caliente y lo sigue soplando, lo va empujando y lo va disminuyendo en grosor. Y se va armando y asciende. Esto es un proceso que va para arriba como de 8 o 10 metros a veces, ¿eh? Y para que no se deforme, lo ponen en una estructura, que creo que acá se ve en esta otra vista. Ahí está, una estructura así. ¿Para qué? Para que el lobito, esta manguita que se ha formado, no se deteriore, se mantenga hasta arriba. Y el aire sigue soplando, sigue soplando. ¿Y qué es lo que van haciendo a medida que mientras más trayecto recorre hacia arriba? Se va enfriando un poco y se va solidificando, va adquiriendo, digamos, resistencia la manga. Pero llega como un cilindro, como un globo, un poquito duro, rígido, de paredes, pero no totalmente sólido. Y después pasa ya a todo un sistema mecánico para formar la bolsa. Ese globo llega, pasa por unos rodillos que lo aplasta, lo chanca. Entonces imagínense que yo chanco ese globo, ¿qué se forma? Una película doble, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Imagínense que yo aplasto ese, Sí, ese, ese globo cilíndrico, queda como una lámina doble, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? profe, ese mismo proceso se hace para los tachos, para los bidones No, con este manga. de manga, este que estamos hablando de manga es solo para las bolsas de polietileno. Tú los sacos, los bidones los vas a ver en otro proceso. Que algunas cosas se parecen, pero no son iguales. Este es solamente, por eso ahí está el nombre. Es el proceso llamado de mangas de polietileno para bolsas, de todo tamaño y de toda característica. Pero el principio es generar la manga con este proceso neumático a partir de un fundido que lo hace una extrusora, ¿no? Acá se ve parte del cilindro del extrusor, suministra, le meten el flujo de aire, lo inflan y lo mantienen hacia hasta arriba, y después viene un proceso mecánico de aplastamiento y forma una lámina doble, que van a ser las dos caras de la bolsa, ¿de acuerdo? Y después ya pasa por una serie de operaciones
de perfilado, le arregla los bordes, le puede hacer las manguitas, todo, le pueden hacer impresiones y sale la bolsa plástica. Esas que ven ustedes que parecen así, cilíndricas, o las que tienen manguita, de todas las formas. Todo eso ya lo hacen con un proceso. Miren acá arriba hay una escalera y arriba se ve una serie de operaciones acá, que es donde se le da la forma, las características a la bolsa ya. Pero este es el principio básico. Y es una extrusión, ¿por qué? Porque se ha utilizado la extrusora para hacer el fundido, pero no ha concluido toda la operación de extrusión. ¿Ve? Se ha empalmado con un proceso neumático de soplado, nada más. Ni siquiera es moldeo por soplado, porque yo no he formado ningún producto acá, solamente he soplado para formar la manga, nada más. Y todo el proceso es mecánico. Es un proceso muy difundido en el mundo. Las bolsas se hacen así, creo que en el 99% de los casos. ¿Está claro? Entonces ese es un caso particular de todas estas formas de extrusión que hay, las diferentes variedades Y la coextrusión, aquí tienen un bonito ejemplo de una tubería de 3 capas, que es hecho con una coextrusora. Bien, acá se ve la coextrusora arriba en el cuadro. Esta es una de ellas, uno de los extrusores, los cilindros, y acá hay otro que está en diagonal. Entonces cada uno va a suministrar un flujo, pero esto tiene un diseño tal que lo podemos ver acá en forma seccional, miren, ve. ¿Ya? Este, por ejemplo, amarillo es el de acá, y el otro en diagonal es el rojo o marrón. Entonces, cada uno tiene su trayecto. Y fíjense cómo en un cierto momento, acá ya, una vez que se encuentran los dos, a partir de acá ya están juntos. O sea, pues están dentro de la máquina, pero por trayectorias distintas. Y miren el diseño, qué interesante. El marrón pasa por el medio y por los extremos. Y el amarillo va entre los marrones. Entonces va a salir un material que tiene el amarillo al medio y los dos extremos tiene el marrón, que es justamente el PVC. Y el del medio es el aislante, el poliuretano. Esta es una tubería para fluidos a alta temperatura, para que no se enfríen. Estas tuberías se hicieron por primera vez a principios del siglo, por los años 2002, 2003, aparecieron, y fue toda una revolución en el campo de las tuberías. Hoy día ya es algo común esto, pues, ¿no? Y ha bajado de precio porque estas tuberías eran carísimas. ¿Ya? Hoy día no, valen mucho menos. ¿Ya? Entonces, miren, este es una coextrusión, o sea, una extrusión simultánea. Y hoy día hay máquinas tan sofisticadas que pueden hacer coextrusiones de 4, 6, 8, dicen hasta de 10 flujos a la vez. Imagínense. ¿Ya? Entonces sale el producto y acá la ven la tubería. ¿Ya? Ese es el caso típico de la tubería, pues de extrusión, un producto típico de la extrusión, las tuberías. ¿Cuál es el detalle? El diámetro y los detalles del espesor de la pared. O sea, todo lo que es la sección transversal. Una máquina de estas, pues es, olvídense, ¿no? Toda una demostración de tecnología acá, pues, ¿no? Todo automatizada la máquina además, ¿no? Este es un panel y puro botones. Y una computadora con su software y usted está viendo en pantalla todo lo que pasa. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Ya, Sí, entonces miren, profe. sí, es para que tengan una idea, ¿no? Me pregunta, sí, escucho. Escucho. No, profe, está claro, está claro. Ya, listo. Entonces, miren, ya me quedan pocos minutos. Esto ya, como digo, ya me queda el moldeo y todo lo eso lo voy a hacer pues en una hora, un poco más la próxima. Pero algo diré, antes de pasar la lista. Ahí vienen los moldeos. Es otra operación, les he dicho, otra operación inmensa, ¿no? Un proceso grande, porque tiene una serie de variantes, ¿ya? Que lo vamos a ir comentando para los diferentes casos, para que ustedes vean la variedad de productos que se pueden hacer. Pero aquí hay un cuadrito al final que resume más o menos, ¿no? Se habla por un lado de moldeo por inyección, y con esta inyección se hacen inmensa variedad de productos. Pero cuando yo quiero ingresar a la máquina un flujo líquido, puedo hacerlo para que se desate nuevamente la reacción. O sea, puede entrar un material que todavía está no totalmente polimerizado, está a medio polimerizar. Y aquí le doy las condiciones de catálisis para reactivar la polimerización. Y mientras está pasando por el molde. Entonces, este es el caso típico de los termorrígidos. Porque el termorrígido, si una vez que se forma, ya no tiene función, ya no lo puedo manipular con temperatura. Entonces entra un polímero recién empezando a reticular. Y en la máquina donde le estoy dando la forma, desato la reticulación, cosa que cuando ya reticuló, ya el producto está hecho. Y así se manejan los termorrígidos. O igual, inyección reactivada con refuerzos. O resinas líquidas en general. Pero todo este caso está pensado, entre otras cosas, para termorrígidos. Pero además hay algunas variantes de moldeo que son solamente para termorrígidos, ¿ya? Que son el moldeo por compresión y por transferencia. En cambio, estos en fase líquida pueden ser para termorrígidos también, pero también para termoplásticos. Y la inyección es básicamente para termoplásticos. O sea, este es un proceso que resuelve todos los casos de las materias primas.
muy utilizado y muy antiguo, porque el moldeo es una operación que se ha aplicado históricamente en otros tipos de materiales. Imagínense la industria de cerámicas, ¿no? Y porcelanas, los sanitarios, todas las formas, ¿no? Son procesos que se hacen en un molde, son procesos de moldeo, sino que la materia prima es una mezcla inorgánica, pues. ¿Se dan cuenta? Los metales. Yo tomo una lámina, le hago un termoformado, hago una plancha metálica y hago hago una tubería metálica. O agarro una masa metálica fundida, un metal fundido, lo meto en un proceso de moldeo y fabrico una pieza de metal. Como por ejemplo la estructura del motor de un carro. Eso se hace en una máquina de moldeo, pero con metales. Este es un proceso antiguo que los polímeros lo han adaptado muy bien, porque las temperaturas de trabajo para un moldeo de un plástico son mucho menores que las de un metal, pues. Los metales tienen funciones mucho más altas. Entonces, este cuadrito me, me da una idea para todo lo que sirve. Y eso es lo que vamos a ver ya mañana, ¿no? El moldeo por compresión, por transferencia. Ya ustedes tienen el archivo. Las inyecciones, de esto voy a comentar cosas. Y aquí vemos con más detalle la inyección. Y variantes específicas. El moldeo por soplado, ¿ya? Que es específicamente para botellas, entre ellas las botellas de gaseosas y aguas. O el moldeo rotacional, que es cuando yo quiero productos en forma esférica, redondeada, específicamente con esa característica física. ¿Ve? Yo no voy a hacer una lámina con moldeo rotacional, pues, ¿no? Ni en una calandra o un moldeo normal voy a hacer una pelota. No me sale, pues tiene que ser un rotomolde, donde hay el moldeo rotacional. ¿Ven? Entonces, y de eso se trata ya después. Mañana, el martes, terminamos las que vienen y la hilatura que la voy a comentar. ¿Ya? Entonces, eso es para que tengan una idea global. Yo pienso terminar esto el martes. Y el miércoles, ver el capítulo cortito de aditivos con los bioplásticos. Entonces, ya le digo la práctica última, ¿no? Más o menos va a tener que ser el miércoles, pues, ¿no? Lamentablemente la virtualidad me ha descuadrado, me ha desacomodado, pero además, lo otro que no me he olvidado, necesitamos una clase. Así que desde ya les digo, quiero comprometerlos para una clase, cosa que la clase me va a permitir terminar con comodidad esto, poder contarles una serie de cosas más. Esto les debe interesar porque esto es lo que hay en el país, básicamente, en el campo de los polímeros. Así que, ¿cuándo podría ser esa clase? ¿No pueden el fin de semana? Son un par de horitas nomás, ¿no? Viernes en la noche, ¿ya? A partir de las 8, ¿ya? Y creo que mientras más tarde mejor, ya estaría libre, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces tentativamente le digo el viernes a partir de las 9, pues ya. Listo, 9, 9:30. 9, profe, porque Ya, tengo 9, clases. ya, mejor 9. Y para mí mejor también, porque me da más tiempo de hacer otra cosa. Y hacemos una sola clase de un par de horitas suficiente. Podemos hablar con calma de todo esto, ¿ya? Perfecto. Ya les adelanto, el viernes lo voy a convocar pues a partir de las 9, ¿ya? Bien, cierro rapidito, por favor, paso la lista, porque nos exigen que... Profe, una Sí, consulta. Son 5 PCs, ¿no? sí, ya van 4, Sí. pues. Ah, nos falta una. Ahí, Falta ya. una, que de repente algunos no la van a dar ya, ¿eh? Aunque en la segunda práctica no les ha ido muy bien, ¿eh? Sí, Hasta profe. donde ya he terminado casi de corregir, ya me faltan unos cuantos nomás. Hay bastante, bueno, hay jalados, pero no tan mala. 8, 9, 8, 9, esas son las notas jaladas. Ya hay aprobados, ¿eh? Pero una buena cantidad han salido jalados en la segunda. La tercera la han hecho de 2 o esa no me imagino que. La cuarta no sé cómo les habrá ido. Pero todavía ni he empezado. ¿Eh? Pero para el otro martes o micros quisiera tener las 4 notas ya. Si puedo ya. Bien, paso lista. Aguilar, Alarcón, Alarcón presente. ya, alcalde, Alejandro, Aliaga, Aliada presente. ya, Arroyo, Presente. presente, Berna, Presente, profesor. ya, Carguaz, Carguatanta, perdón, Carguatanta, Chilcón, Chuquiray, Chuquiray presente. ya listo, Condori, Criado, Criado presente, profesor. Criado presente, Damasio, Domínguez, Damasio presente, profe. Damasio presente, presente. ya, Damasio Damasio, presente, Damasio. Domínguez, Enciso, Ebanán,
Flores, Jerónimo, Presente. ya, Gilio, Girón, González, González Herrera. presente. González presente, ya, Herrera, Guayanay, Magallanes, Marca, Mariano, Marín, Maza, Maza presente. presente ya, México, México presente, profe. presente ya, Naupari, Poma, Poma presente. ya, Rojas, Saavedra, Sánchez, Solano, Solís, Ticona, Tolentino, Ticona presente ya, Tolentino, Vargas, Vázquez, Vega, Betanzo, Vilca, Presente. ya presente, Infanzón, Presente, profesor. presente también. Ya, listo. ¿Alguien falta? ¿Alguien que esté ahí? Que no haya registrado. Bueno, entonces sería todo. Muy bien. A ver, no me registro resistencia.